ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Entre Ustedes y Nosotros en una nueva emisión, acá por el aire de Ecomedios, AM 1220 y redes sociales. Me acompaña acá el doctor Ricardo Bullerí. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenos días querido Horacio, ¿cómo estás? Buenas Bien. tardes a todos. Bueno, hoy creo que lo tenemos... Jorge está a unos pocas cuadras de distancia, así que lo vamos a tener en unos minutos acá. Así es que llega el conductor Natural, ¿no? de Original esta... Ahí el que ya está enganchado, lo vemos, es el doctor Pablo Torello. Bueno, buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Horacio. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿Cómo bien. están? No soy doctor, soy productor. Bueno, Productor. pero esto importa, es doctor, ya está, suficiente. Igual nunca queda mal que digan a la gente, si no sabe, decirle doctor. Claro. Doctor en cachiporra, aunque sea, pero doctor, sí. Preguntale a Bloomberg. Ah, bueno, no. La excepción que confirma la regla debe No, Bloomberg se convirtió en Noé ingeniero. Pablo, bueno, ya que vos sos un hombre muy de los medios, ¿no? Y muy informado, ¿qué opinás de la agresión de hoy al señor presidente? ¿Tenés alguna idea? Le ¿A ti- qué obedece? Le tiraron No te piedras escuché bien. en la caminata en Ah, el Lomo- piedrazo. el- No, a ver, vamos a poner las cosas en claro, ¿no? Toda violencia o agresión va a ser repudiada siempre. Claro. Esos tipos tienen que estar presos. No importa si le tiran una piedra a un presidente o a un particular. Esa gente tiene que estar presa. Esa gente, la policía lo tiene que identificar, lo tiene que agarrar y lo tiene que meter en cana. Se acabó el partido. Bueno, está bien. Después lo que pasa es otra cosa. Pero no podemos permitir esas cosas porque siempre empezamos despacito Claro. y después termina así. Ya nos pasó a nosotros en el gobierno anterior con Mauricio Macri, que empezaron los piedrazos y sabemos cómo termina. Nadie quiere que termine así. Así que yo espero que con toda la tecnología que tenemos hoy en día y qué sé yo, sean identificadas esas personas, sean buscadas y sean, bueno, no sé, la justicia sabrá lo que tendrá que hacer con ellos. Pero es una vergüenza. Sí, en Yo eso... estuve en Junín, vino Milei Sí. de Junín y pasó lo mismo. Entonces es un modus operandi, está más que claro que es así. Entonces hay que buscar a esa gente, identificarla y preparado, con cámaras, todo lo que sea, ir y pescarlas y bueno, presentarlas ante la justicia y que pase lo que pase. A ver, Pablo, creo que pasa algo que es bastante claro, ¿no? Es decir, lamentablemente el gobierno, yo no sé cómo llamarlo, por decir justicialista, peronista, kirchnerista, qué sé yo, todo lo mismo. esta línea de pensamiento, por llamar una cosa, es decir que hay una línea concreta Exacto. de pensamiento, siempre hacen lo mismo. Es decir, cuando son gobierno, son gobierno. Cuando no son gobierno, les conviene crear una sensación de violencia, porque la sensación de violencia genera una sensación de desmadre, y creo que lo que le interesa a este gobierno es decir que esto está desmadrado. Y le están apuntando en la cabeza a Bullrich, si querés, ¿no? Que es un poco la idea, es decir, porque Bullrich muchas veces ha dicho, independientemente de nos gusta o nos gusta el personaje, eso es otro tema, siempre ha dicho o siempre ha puesto un poco el foco en la violencia que existe en la provincia de Buenos Aires, incluso con la muerte de varios efectivos de Policía Federal o Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el ejido de la provincia de Buenos Aires. Pero creo que esto también, como bien decís vos, creo que es perfectamente orquestado, ¿no? Esto no es un chico que salió con ganas de tirarle piedras al presidente, sino esto crea esta sensación de, bueno, ya empezamos con la violencia y todos sabemos, como bien dijiste hace un ratito, que esta violencia sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina. Y tenemos muchas historias de violencia en la Argentina que ya no queremos ni siquiera recordar, ¿no?
Bien. Sí, eso está claro y te sumo a eso todo lo que está haciendo, que sale Grabois a hablar de todo este tipo de cosas. O sea, está más que claro que en vez de repudiar, esa gente empieza a meterle, a echarle leña al fuego. Empieza a dar aire al fuego para que se haga cada vez más grande. Indudablemente son gente... Lo que pasa es que yo creo también, por otro lado, que, que la gente se cansó de ese modus operandi, que ya no les da bola, por eso creo que están desesperados con el tema de que sabe que la gente ya no los quiere más. Y yo creo que no van a hacer una buena elección, sacando que yo creo que en la provincia de Buenos Aires, para hacer una elección más pareja con la Libertad Avanza y el PRO, en octubre van a perder por paliza, parece a mí, porque ahora en septiembre, por primera vez desdobladas las elecciones en la provincia, juegan los intendentes, donde los intendentes tienen sus concejales, sus diputados, sus senadores, y en octubre no juegan prácticamente nada. Así que el aparato de octubre para mí va a ser muchísimo menor que el aparato de septiembre. Así que yo creo que el techo del kirchnerismo lo vamos a ver ahora el otro domingo. Sí, también estuvo bastante movidita la presencia del jefe de gabinete en el Congreso. Hubo varios episodios de desorden, digamos, ¿no? Y estuvo bastante movida. No sé si lo viste algo, la presentación de Francos en el Congreso hoy. Te voy a ser absolutamente honesto, Horacio. Me fui a la tarde. Bueno, no, ahí hubo batuque con la Lemoine, con la Ripoll, fue bastante movidito. Pero bueno, ahí llegó Jorge, que seguramente sabe mucho más que yo. Y que yo, porque yo no lo vi. La verdad que me fui a un campo y estuve toda la tarde en ese campo. Bueno, eso no es malo. Bueno, tenemos la suerte que ha llegado el conductor habitual de este programa. El 1. El número 1, indiscutible, sí, indiscutible, claro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Jorge Enríquez. Buenas tardes, señor Pablo Torello. Hoy he venido acá porque si no me retan, así que lo dejé, muy bien. Lo dejé colgado, que no le contesté a mi amigo y a nuestro amigo Julio Sá, que está por acá por Buenos Aires. Bueno, y simplemente decir buenas tardes, y sigue Pablo Torello, que Perdón, pero no estaba hablando Pablo Torello, que siga Pablo. Sí, bueno, buenas tardes Osvaldo. Sigue, buenas tardes Osvaldo, que está conectado con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Osvaldo. ¿Qué dice? Buenas tardes, querido Osvaldo. Bueno, seguíamos. Yo escuchaba lo que le preguntaba Horacio a Pablo sobre la sesión de hoy en la Cámara de Diputados. Yo no la vi, salvo que vi por las redes una pequeña escena, que es la que más trascendió, entre la diputada Pagano y la diputada Lemoine. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Sí, un nivel, sí, digamos, me hace recordar el debate de Alem y José Hernández por la capitalización de Buenos Aires, en 1880. O Lisandro de la Torre por las carnes, ¿no? Lisandro de la Torre, claro, con Pinedo. Con Pinedo. O abuelo, en este caso. No, pero, a ver, no voy a ponerme a defender a Pagano, que también tiene lo suyo, pero por lo que vi, bueno, estaba hablando Pagano, le correspondía hablar, le habían dado la palabra, y la diputada Lemoine se para delante de ella y le empieza a sacar foto, a grabar con el celular, y además se para de manera tal que le tapa la vista, o sea que no puede ser vista por el resto de los legisladores y en particular por el presidente de la Cámara. Una grosería. Estamos acostumbrados a que cada tanto en el Congreso hay un debate airado, alguno se enoja por lo que dijo otro, le puede gritar, hasta eventualmente lo puede insultar. Pero esto fue desde el inicio, era deliberado, se paró en el pasillo y después se paró delante de la banca de la otra, y chateaba, y después mostraron en un canal que estaba chateando con el presidente de la Cámara, con Martín Menem,
una escena lamentable que debería merecer una sanción disciplinaria. Digamos, me da la impresión de que esta es una política deliberada de degradación del Congreso, porque ya el Congreso tiene digamos, mala prensa, en muchos casos justificada, pero me parece que se lo quiere degradar todavía más, como para señalar que lo que es discurso de este gobierno, a veces explícito, a veces implícito, de que el único poder es el poder ejecutivo. Esto, bueno, se inicia desde la asunción de Milei, cuando le da la espalda, cuando habla fuera del Congreso. Las declaraciones de él en ese sentido son múltiples, y me parece que que llenar su bloque de estos diputados o diputadas, no voy a usar el término que me viene a la mente en este momento, digamos carnavalescos, y hacerles hacer estas cosas, tiene ese mismo propósito. Por supuesto, esto no se debería aceptar, pero parece que ya se ha naturalizado. Sí, yo cuando me enteré que era justamente la obstrucción que estaba haciendo para que la imagen televisiva no saliera, también esto tiene que ver con no solamente con los diputados que se encuentran en el recinto, sino también con el Canal 36 que transmite las sesiones en forma permanente. Y también esto tiene mucho que ver porque cuando uno era diputado, cuando uno fue diputado, uno tenía especial cuidado de cuando estaba hablando alguien, sabía que lo estaban filmando y sabía que además esto lo querían subir los diputados a las redes para publicidad, para lo que fuera, pero bueno, eso están en todo su derecho de hacerlo. Si uno le obstruía la cámara, estaba ensuciando la imagen. Me parece que esas son cosas, yo diría, son cotilleos de peluquería, son cosas de comentillo, que no le ayudan a la democracia, la degradan. Pero como yo escuché también ayer a un diputado, creo que es el vicepresidente de nuestro partido, del PRO, por lo menos se presentó así, Damián Arabia, que dijo que los partidos políticos son cáscaras vacías, que no existen, porque yo mismo soy vicepresidente de un partido y la verdad que no me representa ni a mí mismo. O sea, una cosa, sí, tremenda lo que dijo. Sí, lo vi, Jorge. Él decía que era vicepresidente de un partido, no sé de qué partido es vicepresidente. Del PRO. ¿No? Sigue siendo del PRO, bueno. Pero él dice, y eso para mí, no sé si dijo alguna vulgaridad, o sea, que digamos que no le importaba nada, con lo cual yo le diría, ¿y por qué no renuncia? Porque está ejerciendo una representación que alguien le ha conferido para que represente a los afiliados del PRO. Él dice que la gente hoy seguía exclusivamente por ideas y que escuché el otro que él encarnaba la idea del presidente, o sea, vamos a un... Bueno, pero él dice que los partidos son cosas viejas, no sé con qué quiere reemplazarlos. Él dice, más que partidos hay ideas. Bueno, pero precisamente los partidos son organizaciones en torno a ideas, o deberían ser organizaciones en torno a ciertas ideas mínimas. Entonces, de esa forma se va canalizando la representación, se va canalizando la acción política. Porque si no, ¿cómo es que cada uno, digamos, sería imposible, sería algo anárquico? Los partidos deberían cumplir esa función. Ahora, lo que pasa es que él, como está pegado y ha hecho una carrera en virtud de su cercanía personal con Patricia Bullrich, que ha saltado de partido en partido toda su vida, entonces tiene ese discurso para tratar de denigrar a los partidos políticos. Pablo, perdón, me extiendo mucho y me enojo. No, Pablo, que quiere... Voy a ser más malo aún, que es lo siguiente. Coincido que si no le gusta el PRO y él considera que es una cáscara vacía, que debería renunciar por lo menos a la vicepresidencia del PRO. Segundo, yo creo que no renuncia justamente para hacer lo que está haciendo, para destruir y limar al PRO desde adentro. Porque si no, tendría que hacer como hizo su jefa política de toda la vida, que él ha sido siempre un no quiero ser de... Estoy pensando varias palabras que tampoco voy a decir. Esbirro es una linda palabra. Un esbirro. No, pero ha sido como una especie de felpudo, no, pero es que en realidad es así. En el buen sentido.
No, pero en serio, son levantamanos, son tipos que no tienen ideas propias, que nunca van a decir, nunca se van a oponer si no están. O sea, que él no me hable de ideología cuando él no la tiene, él tiene la ideología de un tercero. Sí, Y la Pablo. verdad que a mí me da mucha bronca, porque si su jefa política se fue del partido y se afilió a la Libertad Avanza, él debería hacer lo mismo y sigue en otro partido si no le gusta el PRO. Eso por un lado. Y segundo, quería hacer un comentario por el tema de que cuando decíamos hoy que Milei quiere destruir las instituciones y quiere romper que tenga mala imagen el Congreso y qué sé yo. Él está rompiendo hasta la institución presidencial, porque con su mala educación, de cómo habla, de las cosas que hace, y qué sé yo, él está rompiendo también la institución del presidente. A mí la investidura presidencial la está haciendo bola. Yo no quiero un presidente, por más que sea exitoso en todo lo que quiera, yo no quiero un presidente así. Quiero un presidente que lleve a un país de acuerdo a su voluntad política, cosa que me parece otro disparate, porque el tipo hace lo que se le da la gana en cuanto a relaciones exteriores, manda a hacer lo que quiere, y la verdad que a mí me parece mal. Yo no tengo por qué, eso tendría que pasar por el Congreso, si nosotros nos alineamos con Estados Unidos de una manera, con Israel, con Irán o con Venezuela. No me importa, pero tendría que pasar por otro lado. No puede ser que cada gobierno haga lo que se le da la gana. Deberíamos hacer otra cosa. Y él creo que está atentando contra todo lo que es institucionalidad. Y yo tengo mis dudas de que este hombre pueda llegar a ser una persona democrática. Tengo enormes dudas y cada vez tengo más. Bueno, sí, la verdad que uno no puede menos que suscribir lo que dice Pablo. Esta gente desconoce el diálogo, y estuve en un almuerzo donde estaba Ignacio Zuleta, que era el que hablaba ahí en el Rotary, y bueno, y hablaba de esto, decía, realmente esta gente destruyó la meritocracia. Y eso que había hablado muy bien, todo, dice, esta gente destruyó la meritocracia porque uno ve quienes se integran en el Poder Ejecutivo. Y lo dijo seriamente, la gente se rió, pero lo dijo seriamente, dijo, y bueno, hay gente que hace repostería, hay otros que son medium, hay otros que son gurúes, a otros adivinan las cartas, otros se saben disfrazar bien, y hablamos de la meritocracia siempre, y esto destruyó la meritocracia. Los gobiernos anteriores, el gobierno citó, dijo, puedo citar el gobierno de Macri, el gobierno de la Rúa, el gobierno, aún el de Menem, el de Alfonsín, había gente que por lo menos había llegado, equivocado, no había llegado a cargos con cierta preparación. O sea, yo digo, no estoy para... Pues la vez pasada hice un comentario que me parece que si uno exige ciertos niveles de educación, de formación o de preparación universitaria o académica, para entrar en determinadas empresas o tener determinados cargos, tendría que haber también un piso para ser un diputado, para ser alguien, yo no digo en todos los niveles, pero me parece que, en fin, no se trata de que sea calificada la gente para que un voto calificado ni que estemos discriminando, pero creo que hay que tener una cierta capacitación. Vos escuchás a algunas personas que ni siquiera tienen los más elementales errores de ortografía, que yo los he visto en despacho, en dictámenes de comisiones incluso, que lo revisan varias personas. Entonces, creo yo que esto es, y él ha destruido esto. Yo quiero simplemente decir que en todo esto repudio totalmente lo que ocurrió hoy en Loma de Zamora, en las agresiones al presidente, a la secretaria general de la presidencia, al diputado Esper. Pero yo creo que en la crispación en la sociedad, como pasaba con Cristina, es muchas veces cuando quienes tienen que ser más prudentes, que son los gobernantes, incurren en actos descalificatorios o en provocaciones. Hasta el decir, si como Toto Caputo, decir si está barato el dólar, compra campeón, hace negocio, compra campeón, hasta las cosas que tuvo que ser echado de la Universidad Católica Argentina cuando habló Esper, denostando a la hija de un expresidente. Será lo que será, todos lo sabemos. Hemos puesto el cuerpo, hemos puesto la firma en denuncias penales contra el kirchnerismo, pero eso no habilita que uno los esté degradando a los familiares también. Entonces yo digo,
con esto no quiero justificar ningún tipo de violencia, todo escrache provenga donde provenga, es una actitud fascista, es una actitud totalitaria, estalinista, como se la quiera denominar, todo escrache es malo, pero también cuando uno entra en provocaciones y empieza a gritar y le voy a clavar el cajón del kirchnerismo, el último clavo, y sobre todo cuando va a un terreno tan hostil como era Loma de Zamora. Yo creo que el presidente también tiene que ser un poco cuidadoso. Ahí, Jorge, sí, perdóname. Por supuesto que comparto absolutamente todo lo que decís y repudio también. Y nosotros hemos repudiado los scratches desde que aparecieron. O sea, siempre dijimos no hay scratches buenos y malos. El primer scratch, si te acordás que repudiamos, fue el scratch que le hicieron a Juan Alemán. A Roberto Alemán, que fue profesor nuestro. Un artículo en La Nación sobre eso. Y que fue un profesor nuestro en la facultad, y que lo persiguieron y le tiraban de todo. El otro fue que repudiamos, fue el del chico de Mendoza, ¿cómo se llamaba? El que falleció prematuramente, que era muy gracioso, bueno. El Viti Fayad, que estaba tomando un café en la peatonal de Mendoza y le fueron a insultar al poco tiempo. Entonces, todo eso... Ahora, lo que te quería decir es esto. Sin duda hubo ahí elementos, digamos, del kirchnerismo que fueron a tratar de provocar, a tirar piedra o a hacer todo eso que nosotros repudiamos. Pero vi algunas entrevistas que estaban iba cambiando yo de canal porque quería ver los distintos enfoques. Y me pareció, puedo equivocarme, había algunas personas que hablaban muy serenamente y manifestaban su rechazo al presidente, y no me pareció que integraran esa manifestación de violencia. Me recuerdo una en particular, una señora que decía que tenía 2 hijos discapacitados y que están sin medicamentos ahora, y que se da desde hace muchos meses que los que les hacen las terapias no cobran o tienen los sueldos congelados. Y me dio la impresión de que era una persona que hablaba con sinceridad. Es decir, indudablemente hay mucha gente que tiene problemas, y además hay un clima de crispación generado por el propio presidente, con su lenguaje, con su discurso, con encontrar enemigos por todos lados, con los insultos. Creo que ese clima, digamos, no favorece la convivencia, sin que esto sea que justifiquemos de ninguna forma lo que le pasó, y al contrario, insisto en repudiar. Ricardo. Sí, Osvaldo, bueno, todos compartimos claramente que la violencia no es el camino para nada. También es cierto que de alguna forma el señor presidente, con su manera violenta de ser, porque tiene de alguna forma una manera violenta de ser y de expresarse, también genera o puede generar, ¿no es cierto?, una respuesta, lo cual no significa que se justifique, pero lo cierto es que si el señor presidente se va a manejar pegándole sopapos a todo el mundo, y bueno, a veces la respuesta de un sopapo es otro sopapo más fuerte. O sea, creo que también tendremos que tener en claro esto. Y lo que decía también el amigo Torello, que es interesante con respecto a este señor vicepresidente del PRO, que no sé si es vicepresidente, no tengo la menor idea, pero que dice que no cree en los partidos políticos. Bueno, lo que pasa que, como bien dijo también Osvaldo San Martino, los partidos políticos se nutren de las ideas. O sea, un partido político, justamente la característica que tiene es encauzar ideas comunes para que el grupo de ciudadanos que participen de esa idea puedan encontrar el medio, que es el partido político, de poder llegar a ser gobierno en cualquiera de sus etapas, ¿no? Municipal, nacional o provincial. Pero también es cierto, estamos viviendo momentos de violencia que además están agravados, o por lo menos así lo veo yo, están agravados por aquello famoso de que el dinero no alcanza. Entonces la gente, cuando se encuentra que la gente grita, que la gente sobre qué grita, cuando llega a su casa a veces no tiene para comer lo suficiente, no digo que no tengan todos para comer, pero creo que esto también engendra violencia.
Entonces, me parece que estamos repartiendo violencia por todos lados, ¿no? Bolsos de violencia, bolsones de violencia. Entonces, también no nos asustemos, ¿no? Creo que esto es el resultado de, o la consecuencia de, ¿no? Los partidos políticos, además, lo señala el artículo 38 de la Constitución Claro, Federal, claro, que instituciones fundamentales del sistema democrático. Fundamental del sistema democrático. Yo lo que muchas veces lo que pasa es que la situación económica, en las últimas encuestas que se ha habido en estos días, es como que a medida que la situación económica empeora, parecería que, o sea, que hay una relación proporcional entre crecimiento económico inversamente proporcional o directamente proporcional a pobreza cívica. Parece que cuando los vientos soplan de frente, los vientos soplan, son favorables, parecería que la gente desdeña un poco valores intangibles como son la libertad, las instituciones. Ha crecido en los últimos tiempos mucho algunas encuestas que hablan de eliminar el poder judicial o eliminar el poder legislativo, incluso más, hasta un porcentaje dice eliminar la estructura presidencial, la figura presidencial, con lo cual estamos en las puertas de una anarquía porque hay gente que no ve las respuestas. Es cierto que también todos en esto tenemos que hacer un mea culpa, los que hemos pasado por una actividad política, pero creo que también no somos todos iguales. Esto lo he hablado con Pablo y con otros diputados más, que decíamos que había mucha gente que tenía una contracción muy grande del trabajo. Lo veo y que frecuento la Cámara con bastante asiduidad y veo gente que está trabajando en proyectos, por ejemplo, con la dificultad que puede tener esto de regulación de la inteligencia artificial en las campañas políticas. Entonces creo que no todo es lo mismo, pero creo que la forma de las autocracias ha sido siempre el desideratum de los autócratas, y lo dijimos esto cuando fue la pandemia, ha sido gobernar por decreto de necesidad y urgencia. Ahora está por salir una norma que en el sentido que la habíamos planteado en su hora, Osvaldo, y la planteamos también en la Convención Constituyente del 96, en la Constitución porteña, establece claramente la caducidad de los decretos de necesidad y urgencia si en un plazo determinado no son aprobados por ambas cámaras. Me parece que eso es saludable, acotar las delegaciones legislativas, pero bueno, si el presidente insiste en que si no sale caprichosamente, no sale como yo quiero una norma, esta norma va a ser vetada. Y hay que tener empatía también con los sectores más vulnerables de la sociedad, no digo con los vagos, porque los vagos siguen estando en el poder, en los organismos gubernamentales. Y a mí que no me vengan con el cuento que echaron a todos los ñoquis, porque mentira, echaron a los ñoquis que no le gustaban, pero los que pueden servir de punterismo político en la provincia de Buenos Aires, en delegaciones de organismos nacionales de la provincia de Buenos Aires, están todos en su puesto porque responden a toda la gente del peronismo, porque no nos engañemos, el armador del peronismo en la provincia de Buenos Aires es Sebastián Pareja. No nos engañemos, Guillermo Franco será un excelente dirigente político, pero no nos olvidemos que era el representante nombrado por Alberto Fernández, no me nombró ni a mí, ni a vos, ni a Ricardo, ni a Osvaldo Pérez San Martino, Pablo, en el vice, lo nombró a Guillermo Franco. Scioli hasta ayer nomás cantaba loas a Cristina. Entonces a mí que no me vengan a decir que con esta gente es el hombre nuevo, por así llamarlo, recordando el hombre nuevo del que tanto hablaban los marxistas, o este criterio adanístico de la política, todo empieza cuando yo llego al gobierno. Entonces que no vengan con esa historia y sigan con esas prácticas, o sea que la motosierra ha funcionado en forma muy, muy caprichosa y arbitraria, se le acababa el gasoil, el combustible a la motosierra cuando tenía que tocar algunos intereses que eran propios. Si no, hay muchísimas cosas que no se entiende. Toda esta gente, que María del Pilar Ramírez en la Ciudad de Buenos Aires, gerente de marketing de aerolíneas, cuando llegamos al gobierno, que Isabel Constantini la separó del cargo. Cuando llegó, porque era bochornoso lo que estaba haciendo ahí con el marketing, manejando toda la publicidad escandalosamente, tuvo hasta una denuncia penal. Hoy es la armadora de Canina Milena, Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo digo, queremos construir algo, construyamos algo, pero desde el mérito y desde la decencia. Y cuando se produce una cuestión como esta, la de Españolo, que ahora lo vamos a hablar,
salir a decir, porque si yo tengo la conciencia tranquila, no quiero ser autorreferencial, pero todos ustedes conocen lo que cuando en pleno debate de Cromañón, yo era el fiscal que lo destituyó Ibarra, y cuando Ibarra salió a atacar diciendo que yo había habilitado a Cromañón en otra etapa de mi vida, cuando estuve en la Secretaría de Gobierno de una ciudad porque dependía de mí, que no dependía de mí esa área, cuando era el Reventón y no Cromañón, automáticamente en el mismo momento que terminaba de decirlo, convocaba yo una conferencia de prensa en la legislatura y le decía directamente que era un cachafazo y mentiroso. Y fatigué los canales de televisión, Nelson Castro, A Dos Voces, acordate, los que me acuerdan, vos Osvaldo. De acuerdo perfectamente. Bueno, fatigaba los canales de televisión diciendo, hasta mostraba una gigantografía donde... me acuerdo también. En entonces, el canal, ¿sabés lo que ocurre cuando te tratan de enchastrar? Si tenés la conciencia tranquila, salís y hablás. Yo, es más, al juez Luchini, no Luciani, al juez Luchini, me presenté y le dije que me investigara porque estaba siendo víctima de un infundio, pero que me sometía a que analizara la conducta mía durante los años que fue y lo que se vinculó con Cromañón, que en aquel momento se llamaba, por el 90 y pico, el Reventón. Entonces, y el juez Luchini agarró, me lo devolvió el escrito por improcedente, pero que tomaba en consideración para... Entonces, cuando tenés la conciencia tranquila, hermano, a mí lo más importante es el apellido, lo único que le voy a dejar a mis hijos, es que la dignidad, la plata va y viene, y los estudios, obviamente, pero la plata va y viene, pero lo importante es eso, que puedas caminar por la calle. Yo estoy hablando lo tengo acá, que me levanta la mano, pero yo me calenté. ¿Qué voy a hacer? Soy un gallego calentón. Me está levantando la mano Pablo, y Pablo puede andar por la calle. Yo hablo el otro día cuando fue el Círculo de Legisladores, un peronista, Vitale, se enteró que Pablo estaba en este programa, el otro... Che, dijo, déjamelo que lo salude, no sabía que estaba Pablo, y Pablo no tiene nada que ver con el peronismo, como no tenemos nada que ver ninguno que estamos acá. Y sin embargo, Pablo puede caminar por la calle, estar en el campo, que nadie lo va a acusar con el dedito de algo, porque tiene la conciencia limpia y está limpio, y pongan las manos en el fuego por él. No te llegues a mandar ninguna macana, Torelo, que te mato. Que se queda sin mano. Bueno, muchas gracias, Jorge. No, te habla vos que ahora que te toca el turno. Claro, le toca el turno a Osvaldo. Quería, porque son y 34, quería oficiar de Horacio, que pobre no está, que debe estar nervioso. Si querés, hacemos el corte y seguimos después. Listo. Pensaba lo mismo, claro. Qué grande los dos. Pausa. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Sale un destino único? Sale Catamarca con Travel Sale. Vení a conocer la provincia de la que todos hablan. Del 25 al 31 de agosto, Catamarca está en Travel Sale. Catamarca, hermosa por naturaleza. Visit Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos en Entre Ustedes y Nosotros. Me dicen acá, los que están en la cabina, dice, venís y armás un lío bárbaro. No, pero vuelvo a repetir, si uno tiene la conciencia tranquila y lo acusan de algo que no hizo,
yo no inventaría jamás en la vida, me presentaría a la justicia estará derecho y que me investigue. No hablaría como la señora anterior, ni su marido, hablar de lawfare, de que me persiguen los medios concentrados, que me persigue la rural, que me persigue los jueces de la oligarquía vacuna, por decir las barbaridades que decían, y ni tampoco diría ahora que es un invento del señor Españolo. Si es un invento del señor Españolo, no le hubieras pedido la renuncia, Españolo. ¿Cómo lo va a hacer renunciar un tipo? Le decís, usted, señor, se presenta mañana en la justicia porque es su obligación como funcionario público, Código Penal, para denunciar un ilícito que ha caído bajo su conocimiento. Eso es lo que tenía que haber hecho. No lo hizo. Echó al tipo. Y hoy seguí vos con lo que dijo hoy, que te di el pie para eso. No, hoy Milei por primera vez se refirió al tema mientras estaba en esa caravana, le preguntaron, y él dijo, todo lo que dice Españolo es falso, y lo vamos a denunciar en la justicia, con lo cual reconoce implícitamente la autenticidad de los audios, ¿no? Ya despejamos ese problema. El contenido es cierto en cuanto a que es Españolo el que está diciendo eso. Ahora, después, bueno, él niega que la imputación que él hace sea cierta, por supuesto, eso ya habrá que demostrarlo, pero hasta ahora el gobierno no había dicho absolutamente nada. Lo único que había hecho era echarlo a Españolo. ¿Por qué? Porque aparece denunciando que otros funcionarios, en particular, nada menos que la hermana del presidente, habrían cometido varios hechos de corrupción. Y digamos, la hermana del presidente no es una hermana cualquiera. Sabemos que Milei depende absolutamente de ella. Digamos, Karina Milei y Javier Milei son como un organismo de bicéfalo. Bueno, por eso lo llama mi jefe, ¿no? Lo llama el jefe, y claro. Por eso la llaman a ella la hermanísima, Osvaldo. Sí, porque, veamos, de lo que yo no los conozco a ninguno de los dos, pero de lo que he leído y de gente que los conoce, la dependencia que él tiene de ella es absoluta. Sí. Digamos, ya es un tema quizás de orden psiquiátrico, no sé, pero es así. Por lo tanto, si ese hecho de corrupción existió, afecta al presidente de la nación directamente. O sea, no podemos estar mirando para otro lado. Es claro como el agua. Acá yo había hecho algunas cuestiones que me motivaron el tema de un resumen que fui haciendo más o menos, bueno, no lo encuentro, me voy a acordar verbalmente. Desde el comienzo de la era Milei empezamos dijeron la bandera de intolerancia a la corrupción, apareció Libra, todo el mundo era Vox Populi y así lo demuestra la composición de las listas, el pacto de Cristina con Milei. Hoy mismo en este almuerzo, Zuleta dijo, es llamativo que la auditoría no haya completado todo su elenco, el máximo órgano de control, y que está siendo manejada ahora ¿por quién? Por el ex jefe de gabinete de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos. Más garantía de escasos intereses en investigar que tenerlo a Alberto Fernández. Alberto Fernández está feliz y contento. Su ex jefe, vos fijate, fijémonos un minuto. Su ex jefe de gabinete es el tipo que está en la auditoría que debe controlar, que recién ahora terminó de aprobar la gestión de Mauricio Macri, el último periodo que quedaba, que era 18-19. Todavía no empezó con Alberto Fernández. ¿Qué mejor garantía que esa de tenerlo a Olmos ahí? Y encima una auditoría que nunca se completa por culpa de todos, porque al kirchnerismo no le conviene, y evidentemente acá hay un pacto. Era como cuando hablaban me acuerdo del pacto militar sindical, que Grondona lo explicó muy bien, dijo, el pacto militar no está escrito en ningún lado, pero es como si uno entra a la escena del crimen y encuentra una persona muerta y uno que le disparó con la pistola todavía humeante y con pólvora en las manos. Entonces, bueno, la corte fue la que la frenó a Cristina. Ellos la querían tener vivita y coleante porque buscaban que la oposición siempre tenía que ser la peor. Cunio Libarona dijo que Cristina era inocente. Bueno, perdón. Ahí tenés
ahí tenés el premio que le dieron a Fargosi con ficha limpia, que va a primer candidato a diputado nacional en la ciudad. Exactamente. Y te quería leer, con respecto a lo que vos dijiste, un tuit que leí ayer, que me pareció realmente muy gráfico de lo que es este gobierno, ¿no? E irónicamente dice: no entiendo cómo pueden dudar de un gobierno que retiró a la UIF como querellante en la causa ACTA, paralizó la CIGEN, la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, que propuso al hijo para la Corte y que limitó el acceso a la información pública. Mal pensado, dice. Pero es así. La verdad que me parece un resumen muy bueno de lo que es este gobierno, además de que uno se da cuenta de que hoy en día Milei, que ganó sin tener ningún tipo de estructura, enseguida la dinastía de la casta lo rodeó, le ofreció candidatos, le armó básicamente todo el gobierno con sus amigos, con su gente. Yo creo que engañados algunos del PRO, porque los llevaron a la parte económica, no a la otra parte, a la parte de la gestión, que es donde se hacen todos los negociados. Y bueno, y hoy la tienen a Karina, que le han hecho creer que ella que es Kissinger más o menos, y que alrededor de ellos todos roban, porque este caso de Españolo salta aparentemente porque lo que se pedía antes era el 5 y ahora los Menem le llantean el 3 más. Y la verdad que me parece que esta droguería no tiene manera de zafar, que pasaron de 3.900 a 108.000 millones de facturación. No hay manera de justificar eso. No hay manera de justificarlo, es un absoluto delirio. Totalmente de acuerdo. Ricardo, Osvaldo. No, a ver, sobre el tema de esta farmacia o de esta droguería, yo creo que para no caer en los lugares comunes, ¿no? Tendríamos que primero dejar que actúe la justicia, ¿no? Lo que sí vemos, o por lo menos es materia de cierta preocupación, que los organismos de control estén todavía todos rengos, ¿no? Es decir, ninguno está funcionando como debería funcionar. Eso es lo que, digamos, nos está preocupando. ¿Por qué? Porque ya estamos un año, casi a 2 años de gobierno. No son los primeros 2 meses donde, bueno, hay que distribuir, hay que estudiar, hay que ver. O sea, creemos que sigue habiendo ñoquis a patadas, y que el gobierno no, por lo menos lo que parece, es que no se ha preocupado demasiado por cubrir esas vacantes o por cubrirlas además con la gente más idónea. Realmente me cuesta a veces, me parece un sinsentido, ¿no? Pero me cuesta a veces entender cuál es el camino que quiere tomar el gobierno actual, porque por un lado grita contra la corrupción y por otro lado pareciera que no hay una... A ver, no hay una decisión concreta con respecto a esto, ¿no? Parece que más bien son todos tiros al aire. Entonces, eso sí me preocupa. Creo que le preocupa, digamos, a los ciudadanos en general, no es que me preocupa a mí. Sí, Jorge, perdón. No, digo que apenas asumió Cunio Libarona, resucitó un viejo video diciendo que él no entendía por qué Cristina estaba presa, porque no había pruebas concretas que en la cadena de responsabilidades llegaban hasta ella. Y nosotros le contestamos siempre lo que decíamos con Luis Sebas en las denuncias, que había lo que se llama el deber de cuidado, sí, que en el derecho penal, que el deber de cuidado es el que le aplicaron justamente a los comandantes en jefe para condenarlos. O sea que la misma vara se usa para todos, no tengamos un derecho, pues si no vamos a caer en el derecho penal de enemigo, y el derecho penal liberal no contempla esa posibilidad. Así que bueno, Osvaldo, no sé si tenés para agregar algo. No, yo creo que hay que, en el caso de hacemos los casos españoles, por llamarlo de alguna forma,
Por supuesto que la justicia tendrá que actuar, y ya está actuando, y algunos le critican que está actuando demasiado rápidamente. Bueno, si antes decíamos que era lenta y lo criticamos, me parece que si actúa con rapidez, tenemos que felicitarla, más allá de la doble vara, por supuesto, podremos criticarle eso, pero los que critican que actúa con celeridad, ¿qué quieren? Que actúe con lentitud. Es decir, que en la medida en que actúe correctamente, si actúa rápido, mejor. Ahora, son dos caminos distintos. Una cosa es la justicia penal. Lamentablemente, bueno, acá tenemos un destacado penalista, me podrá corregir, pero para que esto llegue alguna vez a una condena pueden pasar 10, 15 años. Está sorprendido, perdón, un pie de página, te digo, se sorprendió cuando dijo eso, lo está buscando el destacado penalista. Claro, no vino Osvaldo. Pero digo, un carril es el carril del juicio penal, perfecto, seguirá su curso infinitamente. Pero otro es el carril político, porque como dice Jorge, si hay una denuncia que afecta tan directamente a la secretaria general de la Presidenta, que es una especie de copresidente, y al mismo presidente de la Nación, inmediatamente decir que eso es falso. Deben rechazar esas imputaciones. No lo han hecho hasta ahora. Pasaron varios días de total desconcierto en el gobierno. Los trolls, los tuiteros que tienen y que repiten todo lo que les llega desde arriba, en estado de total pasividad. No salieron ni con ninguna defensa, todo lo cual contribuye a otorgarle, y más ahora cuando Milei dice que ahora recién dice que es falso, bueno, entonces le da más verosimilitud todavía a ese diálogo que no sabemos cuándo se produjo ni quién lo grabó, y que seguramente es utilizado como una operación por la oportunidad. Sí, pero lo que hay que ver, más allá de la oportunidad, es cierto o no. Esto es lo que nos importa a los argentinos. Y eso puede generar, en la medida en que se vaya adquiriendo certeza, una responsabilidad política que va por un carril distinto de la penal, que es independiente de la penal. Entonces tengamos cuidado con esto. Sí, entiendo que es independiente de la penal y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no nos olvidemos de algo. Dicen la fruta del árbol prohibido, tomando en cuenta que si las conversaciones fueron ilegalmente tomadas, esas no tenían valor probatorio. También, por eso el espejo que hay con el kirchnerismo. También el kirchnerismo decía que los cuadernos enteros eran fotocopias, que entonces no valían nada, se demostró que no eran fotocopias. Ahora le están echando la culpa a una operación, igual que creo que lo dije, ¿no? Ya antes, que la operación de los medios concentrados, todo lo demás, el lawfare y tantas otras historias que inventó el kirchnerismo, ahora parece, se agarran de que Franco Picardi, que es cierto, es un juez de justicia legítima, es un fiscal de justicia legítima, es cierto que Casanelo, por su lentitud para resolver las causas que podían lesionar al poder político, lo llamó tortuga, Jorge Lanata, pero creo que cuando actúan bien no podemos descalificarlo a Dominem. Perdón que me meta, no quiero hablar porque después me retan. Pablo, Osvaldo. Yo ya hablé bastante, dejo la palabra. No, yo lo que digo es, si esta cuestión, más allá de las aristas penales, procesales que tenga, que por supuesto no es que le reste importancia, todo lo contrario, pero van por otro carril. Ahora, si esto adquiere verosimilitud, si para para la sociedad ese hecho ocurrió, si entiende que hay corrupción en el mismo seno, en el vértice del poder, bueno, esto podría llegar a generar una responsabilidad política. Y el Congreso no tiene que esperar la culminación de un juicio penal, ni se maneja por los estándares probatorios de la justicia penal, se maneja por las mayorías que exige la Constitución. Entonces, no digo que esto vaya necesariamente a pasar, pero habrá que ver en qué medida va adquiriendo mayor significación este hecho. Dejo la puerta abierta, nada más. No, yo lo que
lo que quería decir con respecto a que, obviamente, como dijo Ricardo, hay que esperar que actúe la justicia. O sea, todos estamos de acuerdo en que esto es así. No obstante eso, uno vive y ya tiene algo de experiencia como para darnos cuenta de que justamente salta en un área un acto de corrupción, una denuncia por lo menos de corrupción, y cuando uno escarba un poco una empresa que pasa de facturar 3.900 millones de pesos a 108.000 millones de pesos, bueno, me parece que es muy llamativo y como decimos acá en el campo, en ese hueso hay mucha carne. Ahí tiene que investigar fuertemente la justicia y la verdad que a mí no me importa que Casanelo y el fiscal Cardi, creo que es, Cardi, si no me equivoco, Sí. que hayan sido kirchneristas o no hayan sido kirchneristas, no me importa a mí. Yo lo que quiero es que investiguen. Y si fueron lerdos en un momento, el Consejo de la Magistratura debería tirarle las orejas. Y si ahora son rápidos, yo quiero que sean rápidos siempre. Claro, No importa claro. si son kirchneristas, son de liberales, son del PRO, son radicales o son lo que son. Entonces, la verdad que no me interesa eso. Y mi opinión, a mí, por más que me reten, yo sigo hablando, ¿no? Jorge. No, porque hablé demasiado más. Viste, cuando yo empiezo a hablar me enfervorizo un poco. No. Además que quiero que todos participen, porque la verdad que es así. A veces uno... Por eso digo, yo cierro con esto y lo dejo a Ricardo. Y creo que me parece que hay que ir a fondo porque, por una razón muy simple, tenemos lo de Libra, tenemos esto, pero tenemos un montón de otras cosas. Tenemos lo que saltó en el Ministerio de Desarrollo cuando lo rajaron a Pablo de la Torre. Nunca quedó claro si era culpa de Pablo de la Torre o culpa de otros que le hicieron la cama. Estaba Leila Yani ahí, una kirchnerista ultranza, que en noviembre estaba gritando por Sergio Massa y en febrero era la mano derecha de esta mujer, Sandra Petovelo. Entonces, ¿a qué jugamos acá? No son claros, es todo muy turbio, y esto es menemismo puro. Y cuando me dicen un gobierno libertario, que lo quiera Menem fue el gobierno después del de Kirchner, para mí, el gobierno más corrupto de la Argentina fue justamente el de Menem, por más que haya hecho avances en lo económico y modernización del país. Ricardo. Sí, querido Pablo, sí. Creo que a medida que está avanzando casi fin de segundo año de gobierno de esta fuerza política que ha ganado las elecciones, creo que le están apareciendo muchos gatos de muchos colores. Entonces, eso creo que es de gran preocupación. ¿Gatos? Sí, pero todos los gatos son pardos, ¿no? No. Todos los gatos son pardos. ¿Vos te referís a la composición del Congreso, Ricardo? No solamente. Hay gatos, hay caballitos, hay todo. Pero no, yo no quiero hacer... A ver, no quiero hablar mal de nadie. Yo sí. Bueno, está bien, pero no, ustedes saben que yo siempre pido que pongamos Vos sos muy moderado, sí. Poco de paz, ¿no? Yo digo, pongamos un poquito de misericordia, ¿no? Y creo que lo que nos preocupa a los argentinos que pretendemos ser argentinos de bien, no sé si lo logramos, es la falta de interés que a veces demuestra la ciudadanía con respecto a esto. Es decir, la ciudadanía no se pronuncia con respecto a esto. La ciudadanía, lamentablemente, se pronuncia cuando no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, cuando ve actos de corrupción de este tipo, es como que, bueno, a mí no me toca. Es una cosa muy argentina, ¿no? Y por eso en la Argentina estamos como estamos. Es decir, en la Argentina un poco los problemas son problemas cuando a mí me toca, no aquellos que decían, no, primero vinieron por los negros y como yo era negro no me preocupé, después vinieron por los judíos y como yo no era judío no me preocupé, y después vinieron, qué sé yo, por los franceses y como yo soy francés estoy frito, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que veo, ¿no? Es decir, no veo a la ciudadanía, al hombre de a pie, al hombre común, ¿no? No lo veo preocupado por esto.
Sí, de todas formas, Ricardo, Osvaldo. hay una encuesta que salió, que dice que en este caso conoce el tema, digamos, llamémoslo caso español, y conoce el tema, y le interesa y lo sigue más del 90% de la población. Me parece que este tema es distinto de otros. El de Libra podría resultar más abstracto, a mí mismo, que no entiendo nada de criptomonedas y eso me puede resultar más lejano, pero me parece que golpeó más y habrá que ver cómo afecta eso también en la imagen del gobierno, que ya había caído, de acuerdo a la Universidad de Itela, un porcentaje significativo antes del afer Spagnolo. Sí, seguramente. Un comentario con respecto a esa, lo escuché hoy cuando volvía. El 60% en una encuesta de Mana Machafit está convencido de que hay hechos de corrupción. Pero cuando le preguntan a esa misma gente si eso le va a cambiar el voto, el 80% dice que no. Bueno, lo que hablábamos nosotros de cuando hay crecimiento económico, muchas veces los valores intangibles, los que yo hablaba, de los que señalaba, a la gente mucho no le importa hasta que la economía, y la famosa frase que se le atribuye a Perón, que la víscera más sensible que tiene el hombre es el bolsillo, ¿no? Acá, Jorge, perdóname, lo que pasa es que todavía no tiene la ciudadanía en quién canalizar. Exacto. Entonces, en eso se basa el gobierno, en esa polarización con el kirchnerismo, diciéndolo. Pero bueno, eso no lo podrán hacer siempre y tendrán que mostrar algo más que ser el no cuco. Sí. Hay una oportunidad enorme después de octubre, desde mi punto de vista, lo voy a decir siempre, de poder armar un Juntos por el Cambio bueno, sano, depurado, porque yo creo que hay una enorme cantidad de la ciudadanía que quiere un centro moderado, dialoguista, federal, republicano, democrático y todo el piripipí. Yo creo que eso es la mayoría de la Argentina. Yo también estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo y creo que el Juntos por el Cambio tiene que resucitar de alguna manera. ¿Qué lo vamos a hacer? Nos queda 15 segundos del programa. Nos quedan 15 segundos del programa, nos despedimos ya, pero no tocamos un tema que... ¿Vieron la película todos ustedes? La película de Franchella, me refiero. Yo no. La vi. Cuando la vea, Bueno, yo la vi. Les pido por favor que la vean, así la semana que viene debatimos de ese tema que es muy interesante. Correcto. Como decimos acá, véala. Bueno, esperemos que Jorge me invite al cine entonces. Gracias, Jorge. No, en la villa, no te voy a invitar. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles. Gracias, Pablo. Chao, Pablo. Osvaldo y Chau, gracias. Y le digo de que lo que siempre me comenta Pablo en Off the Record después es que qué bien la pasa y qué bien la paso yo también y ustedes estoy seguro que así será, como nuestros oyentes que cada vez van creciendo en la audiencia. Chao. Chao luego.